Por ejemplo, vean, en el problema les dice que ustedes tienen una fuerza que está colocado a un cierto ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, esta fuerza, que nosotros le hemos denotado como F, les dice, un bloque de 250 kilogramos tiene un movimiento debido al empuje de un actuador neumático. Aquí vamos a modificarle, ¿sí? Un bloque de 250 kilogramos, bueno, vamos a dejarlo igual. Debido al empuje de un actuador neumático, expresado por X igual a 1.5 por T cuarta, y aquí está toda la función matemática que representa, en este caso, el movimiento que tendrá debido al empuje debido al empuje del actuador neumático con el bloque. Hasta ahí estamos bien. Se va a empezar a mover y después va a generar una pequeña, pues, curva, ¿ok? Ahora, en base a esto te dice, donde existe expresión en metros y segundos, el bloque tuvo un movimiento por la acción de una fuerza F producida por el actuador. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie de 0.30. Y en base a esto te dice, determine la aceleración, la velocidad, cuando el tiempo es igual a 4 segundos. Posteriormente dice, determine la fuerza, que sería fuerza de avance del actuador y velocidad de accionamiento. Cuando yo tengo que determinar la fuerza, o bien la fuerza que se necesita aquí para poder mover este bloque, será la misma fuerza de avance que tendrá el pistón neumático. ¿Hasta ahí estamos bien? Será la misma fuerza. ¿Por qué? Porque para poder mover este bloque, la fuerza en qué parte viene, en qué posición viene, en esta posición. Oh, perdón. En esta posición. ¿Hasta ahí estamos bien? En esta posición. ¿Sí? Por eso se le llama como fuerza de avance. Y la velocidad de accionamiento, obviamente, pues en la parte de acá, debido a la acción del actuador, que se aplicó para obtener la aceleración del inciso A. Determina el diámetro del émbolo adecuado. Verificarlo con el diagrama de presión y fuerza. ¿Por qué les estoy colocando esto de acá? Porque, por ejemplo, aquí en neumática, cuando estemos ahí dándole parámetros a los actuadores neumáticos, como por ejemplo este pistón que es de doble efecto, y al yo darle doble clic, y vean, me aparece una ventana emergente, ¿para qué? Para que pueda indicarle que si quiero que sea de un solo vástago, que si quiero que sea de dos vástagos, o que si quiero que sea de un solo vástago, o bien, en este caso, por ejemplo, simple efecto avanzado, simple efecto retrocediendo y todo eso. Dos vástagos, un vástago, o si quiero que el vástago sea pasante, de todas esas partes de ahí. Entonces yo aquí lo voy a estar modificando, ¿ok? Si quiero que esté de esta manera, entonces aquí puedo modificarlo. Y esta otra parte que dice parámetros, ¿sí? En parámetros te dice la carrera de émbolo, máximo 100 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, será toda la trayectoria que tendrá el actuador neumático, que en este caso va a realizar, desde su punto inicial hasta su punto final. ¿Y dónde se verá reflejado? Bueno, pues se verá reflejado, en este caso, ¿en dónde? Aquí, ¿sí? Desde aquí, desde este punto hasta, por ejemplo, aproximadamente, cuando yo tope por acá, sería aproximadamente esta distancia, aproximadamente, que sería toda esta distancia que recorrería aproximadamente. Vayamos un poco choco. Aproximadamente por acá. Hasta ahí estamos bien. Entonces, todo esto es la carrera del émbolo. Hasta ahí estamos bien. Que se ve reflejado acá afuera, ¿sí? En el movimiento del vástago. Pero bien, ¿posición del qué? Del pistón. ¿En qué posición va a empezar a arrancar el pistón? El diámetro del émbolo. El diámetro del émbolo, recordar que es esto de acá, ¿sí? Es esto de aquí. Esto es el diámetro del émbolo, la parte donde está aquí adentro, ¿ok? O diámetro interno del cilindro, ¿ok? O aquí en el libro lo muestran como diámetro del cilindro, nada más. Después tienen diámetro del vástago. Ustedes ya saben cuál es el diámetro del vástago, que es esto de acá, ¿sí? Es el diámetro del vástago.
Ángulo de montaje, vean, ¿sí? Ángulo de montaje se refiere a qué posición tendrá, en este caso, o va a estar colocado el actuador neumático. Aquí únicamente lo estoy representando mediante un vector fuerza, indicando la fuerza de avance que tendrá, en este caso, el actuador neumático cada vez que lo esté accionando, ¿ok? Entonces, es de esa manera, ¿sí? Es de esa manera. El actuador neumático sale, aplica una fuerza al bloque y este ya se empieza, ¿qué? Ya se empieza a mover. ¿Hasta ahí estamos bien? De esa manera. Por esa razón, aquí en parámetros, tiene un ángulo de ¿qué? De montaje. Grados angulares, en este caso de 0 a 360. Obviamente vas a tener fugas eternas debido a malas conexiones y todo eso. Y vean, superficie del pistón y ya también te da la superficie anular. Recordar que la superficie anular, en este caso, del actuador neumático, es este espacio que ustedes están viendo aquí. Es este espacio entre el diámetro interno o bien, el área de la sección transversal del actuador neumático menos el diámetro de la sección transversal en este caso, del vástago, que es esto de aquí. ¿Ok? Ese es ese es, en este caso, la superficie anular, ¿ok? Si se dan cuenta, pues es un poco más pequeño. Y bien, también tenemos lo que es la carga, o la masa en movimiento, o sea, cuánta masa vas a tener que estar ahí en movimiento. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner los 250 kilogramos, coeficiente de rozamiento estático, coeficiente de rozamiento, ¿qué? Dinámico. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues yo aquí les estoy dando como un dato, que es el coeficiente de ¿qué? Que es el coeficiente coeficiente de fricción que cinética, así estamos bien, dinámica y todo eso, que es, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Dinámico, que sería 0.30, ¿sí? En este caso lo ponen como 0.2, ¿no? ¿Ok? O de igual manera puedo seleccionar la superficie, pues donde va a estar, en este caso, anotado el material, ¿sí? O donde va a estar montado el material, ¿sí? Donde va a estar situado en este caso la masa, ¿sí? O donde va a estar descansando para que me entiendan. Entonces, de esa manera. Entonces, aquí lo voy a poner de momento como 0 y 0 de acá. Ya está. Perfil fuerza. ¿Sí? La fuerza que debe de tener en este caso, o la que va a tener el actuador, ¿qué? El actuador neumático. Fuerza variable, fuerza constante o una fuerza que en este caso sería una fuerza constante. Y obviamente ya después están las etiquetas de accionamiento, que es para detectar las posiciones del émbolo. Posición inicial, posición final. O bien, posición inicial, posición, en este caso, ¿qué? Final. ¿Ok? De esa manera sencilla. Entonces, por esa razón, estamos viendo todos estos cálculos para ahora sí ser dignos de poder utilizar el simulador y únicamente ingresar datos. ¿Sí? Ingresar datos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no tienes un simulador, te vas a tener que aventar todos los cálculos ¿a qué? Todos los cálculos a mano. Por ejemplo, yo aquí puedo ingresar 500 milímetros y aquí, por ejemplo, diámetro del émbolo 40 y aquí, por ejemplo, diámetro del vástago de 10 y automáticamente los valores en la parte de acá, ¿qué es lo que va pasando? Pues se van a empezar a modificar. Voy a ponerle que tengo un ángulo de montaje de cuánto, pues de mejor de 45 grados y vamos a poner que cuando tiene fugas externas y la masa en movimiento pues es de 250 kilogramos. Entonces, aquí yo ya he ingresado algunos parámetros. Si te das cuenta, pues a mí me falta ponerle la fuerza, a veces tengo que calcularla y para eso yo tengo que saber todos estos procedimientos u otros métodos. ¿Hasta ahí estamos bien? Para eso te sirven los cálculos. Hasta ahí estamos bien. Yo siempre les he dicho que hay veces que te tienen que resolver a mano algunas cosas para únicamente introducirlos en dónde. En un simulador de esa manera. Hasta ahí estamos bien. Entonces yo aquí no he ingresado la fuerza. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza. Necesito calcularlo. ¿Ok? Necesito calcular esa fuerza. Entonces es de esa forma, ¿no? No es por quererlos ahí, bueno, también, ¿no? Para que le echen más ganas ahí en cuestión, en la parte física, en la parte matemática y todo eso. Física me refiero al área de las ciencias físicas, ¿va? Lo que es física, dinámica, estática y todo eso, ¿va?
Entonces, vamos aquí a empezar a resolver este problema. Primero, te dice el bloque de 250 kilogramos, ¿no? Aquí tienes un dato, acá también tienes otro dato. Recordar que cuando nosotros llevamos dinámica, vimos que en este caso X era igual a ¿qué? A la posición, ¿o no? La posición de una determinada partícula, en este caso, una determinada masa. Si nosotros derivábamos la ecuación de posición, ¿qué obtendríamos? En este caso ya tendríamos la ecuación que nos representaría la ¿qué? La velocidad, ¿sí? La velocidad. Y después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que la segunda derivada, en este caso de ¿qué? La segunda, la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, derivado, o sea, de 2 veces, esto sería igual a ¿cuánto? A lo que viene siendo ¿qué? Aceleración. Hasta ahí estamos bien. En pocas palabras, si yo tenía la ecuación de velocidad, pues simplemente, en este caso, va a ser igual a v. Entonces, si yo derivo, en este caso, la ecuación de la velocidad, pues sería igual a tener otra vez lo que es aceleración. Derivada de la velocidad, aceleración. Segunda derivada de la posición respecto del tiempo te va a dar igual a aceleración. Derivada de la posición es igual a la velocidad, que simplemente es v. ¿Lo vieron? Fácil y simple. Entonces, aquí vamos a empezar a resolverlo. Para poder resolverla, aquí dice determina la fuerza de avance del actuador y velocidad de accionamiento. Bueno, la velocidad de accionamiento lo voy a calcular dependiendo los parámetros que me diga el inciso A. ¿Ok? O el parámetro principal aquí en este caso cuando t es igual a 4 segundos. Pero como aquí ya me está dando un tiempo, entonces en este caso yo ya podría derivar la ecuación de posición y calcular en este caso la velocidad, que sería la velocidad de ¿qué? De accionamiento, porque es la velocidad que yo quiero que tenga en un determinado o en el rango de 0 a 4 segundos. ¿Hasta ahí estamos bien? Y después te dice que se aplicó para obtener la aceleración del inciso A. Entonces, yo voy a determinar la fuerza en base a la que, a la aceleración que se tenga en donde, acá. Entonces, aquí vamos a escribir paso número 1, derivar hasta el segundo orden, derivar hasta el segundo orden la ecuación de posición. ¿Sí? Ahí está. Derivar hasta el segundo orden la ecuación de posición. ¿Sí? Por aquí lo voy a anotar. Derivar hasta el segundo orden la ecuación de posición. ¿Cuál es la ecuación de posición? Esta es la ecuación de ¿qué? Esa es la ecuación de posición. Te dice que X va a ser igual a ¿cuánto? A 1.5 por T elevado a la cuarta. Y esa ecuación que viene siendo, esa es la ecuación de posición. Ecuación de posición, ¿ok? Y entonces, si yo tengo, para calcular la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar la ecuación de posición. Entonces, derivada de X respecto de ¿qué? Respecto de T, esto sería igual a ¿cuánto? 1.5 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 4, ya te daría igual a ¿cuánto? 6, ¿no? 6 por T elevado al cubo, menos 30 por 2 serían 60 multiplicado por T, más en este caso 5T, más ¿cuánto? Más 10, ¿ok? Entonces ahí ya tengo, perdón, la derivada de una constante sería en este caso, que me estoy equivocando, sería 0. La derivada de 5T simplemente es 5. Entonces tengo que la velocidad va a ser igual a 6 por T elevado al ¿qué? Al cubo, menos 60, ¿qué? 60T más ¿cuánto? Más 5. Y a esta ecuación nosotros la vamos a llamar ecuación de ¿qué? Ecuación de velocidad, ¿sí? Ecuación de velocidad. Entonces, acá te dice que si tú derivas la velocidad respecto del tiempo, vas a obtener la aceleración. Entonces, es igual a tener a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, que es esto de acá, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, yo voy a escribir segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Voy a hacer un poquito más de zoom acá. Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿cuánto? A 6 por 3, dirían 18, derivada de t cuadrado, pues sería, derivada de t cúbica, pues sería t elevado a la ¿qué?
t elevado a la... ¿Por qué me estoy equivocando acá? A la 2. Menos la derivada de t, 1 por menos 60, sería menos 60, y derivada de una constante que te quedaría 0. Este valor que acabamos de calcular, esto será nuestra, ¿qué? Nuestra aceleración, que es igual a 18 t elevado al cuadrado menos 60, y aquí lo vamos a llamar como ecuación de aceleración. Hasta ahí estamos bien, ecuación de aceleración. Ahora ya con esto ya podemos pasar al paso número 2. El paso número 2, ¿en qué consiste? El paso número 2 consiste, acá lo voy a anotar, paso 2 únicamente es sustituir, calcular la velocidad, aceleración y la posición cuando ¿qué? Cuando t te dice que es igual a 4 ¿qué? A 4 segundos. Entonces te dice que debes de calcular, en este caso, la posición, ¿sí? Cuando t es igual a 4 segundos. Entonces, ¿cómo vas a calcular la velocidad, la aceleración y la posición? Pues simplemente sustituyendo en las ecuaciones que anteriormente calculaste en la parte de ¿dónde? En la parte de acá. Por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación, que es la ecuación de posición, y que es lo único que voy a realizar. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, voy a poner una pequeña separación y voy a ponerle, no, bien, voy a ponerle lo siguiente. Asterisco, asterisco, y voy a ponerle posición. Cuando ustedes, yo les voy a encargar una tarea como esta y así lo van a estructurar, ¿no? Paso por paso, no hagan todo un revoltidero. ¿Está bien? Hay que entregar las cosas bien ordenaditos, ¿va? Un seguimiento y todo eso. Se vea bonito su trabajo, ¿va? Presentable. Entonces, aquí tenemos que x va a ser igual a 1.5 multiplicado por t elevado a la cuarta. ¿Cuánto vale t? Es igual a 4 segundos elevado a la cuarta potencia, menos 30 por t elevado al ¿qué? Al cuadrado. ¿Cuánto vale en este caso t? Pues 4 y lo vamos a elevar al cuadrado, más 5 multiplicado por t, que en este caso es 4, más ¿cuánto? Más 10. Ahora pues ya podemos, en este caso, realizar las operaciones. Aquí escribimos, por ejemplo, que sería 1.5 multiplicado por ¿cuánto? Por 1.5, por 4, perdón, por 4 elevado a la ¿qué? Elevado a la cuarta potencia. Ah, sí, cierto. Espérenme tantito, no, es que no me he reportado ahí a dirección, que ya estoy conectado. Bueno, ahorita que voy a ponerle wifi aquí esto. 30 por 4 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado, más ¿cuánto? Más 5 por 4, más ¿cuánto? Más 10. Lo voy a ingresar en donde? En la parte de acá. Sería menos 30 multiplicado por 4 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Más 5 multiplicado por ¿cuánto? Más 5 multiplicado por 4, en este caso, más 10. Verificamos la ecuación, 1.5 por 4 a la cuarta, menos 30 por 4 al cuadrado, más 5 por 4, más 10. Muy bien. Y nos da un total de menos 66. Entonces aquí me está diciendo que su posición va hacia atrás, que x igual menos 66 ¿qué? Metros. No quiere decir que esté mal. Recordad que no hay, en este caso, distancias negativas. Simplemente te están indicando la posición. Hasta ahí estamos bien. Simplemente es eso de ahí y ya está. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a escribir? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, velocidad. 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 Ahí está. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? Aquí está la ecuación de velocidad. Es esto de acá. Aquí lo voy a colocar. Entonces tengo que la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? Nada más, déjenme, me reporto aquí rapidito. Muy bien, ahora sí.
Entonces tenemos que la velocidad sería igual a ¿cuánto? A 6 por t elevado al cubo. ¿Cuánto vale t? Pues 4. Menos 60 multiplicado por t. ¿Y cuánto vale t? Pues 4. En este caso más ¿cuánto? Más 5 también, ¿ok? Entonces aquí sustituimos en la calculator y nos daría lo siguiente. 6 multiplicado por 4 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Aquí me falta poner el cubo. Ahorita le pongo allá de qué lado. Elevado al cubo menos 60 multiplicado por 4 más ¿cuánto? Más 5. Y ya nos daría un valor de 149. Entonces aquí esto estaría elevado al ¿qué? Al cubo. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A 149 metros sobre segundos. Ahora únicamente es cuestión de ¿qué? De calcular, en este caso, de calcular la aceleración. De calcular la aceleración. Tenemos en este caso que la aceleración va a ser igual, aquí tenemos la ecuación de aceleración, ahí está, y tenemos que A va a ser igual a 18 multiplicado por t elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale t? Pues 4 elevado al cuadrado, menos ¿cuánto? Menos 60, ahí está. Sustituimos en la calculadora y ya tendremos el siguiente, ¿qué? El siguiente dato, ¿no? Serían 18 multiplicado por 4 elevado al cuadrado, menos 60, 228. Entonces acá tenemos que la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 228 metros sobre segundos elevados al ¿qué? Metros sobre segundos elevados al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya tengo parte o bien el inciso A, que es determinar la velocidad y la aceleración cuando t es igual a 4 segundos, pues ya estoy respondiendo en la primera parte de aquí. Al final yo voy a colocar todas las respuestas de manera ordenada. ¿Estamos bien? Únicamente estamos empezando a darle solución al problema. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al siguiente paso. Te dice, o bien en el siguiente inciso nos vamos a enfocar en el inciso B, determine la fuerza, que sería fuerza de avance del actuador, y la velocidad de accionamiento que se aplicó para obtener una aceleración del inciso A. ¿Dónde se está aplicando la fuerza? La fuerza se está aplicando en donde, aquí, ¿sobre qué? Sobre esta masa de 250 kilogramos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, si yo tengo un problema en la parte de acá, casi igual a esto, entonces lo que yo voy a hacer primero es calcular la aceleración en la parte de aquí, la velocidad y la posición. Eso ya es después. Pero lo más importante es la aceleración. ¿Por qué la aceleración? Porque te dice que determine la fuerza que se aplicó para obtener la aceleración del inciso A. ¿Cuál fue la aceleración del inciso A? 228 metros sobre segundos elevados al cuadrado. En base a eso yo debo de determinar la fuerza que debe de tener en dónde. Esto de aquí, o el actuador neumático, situado a un ángulo de ¿cuánto? A un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Montado a un ángulo de 40 grados. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Como aquí ya vamos con el paso 1, paso 2, bueno, vamos a llamarlo ahora paso número ¿qué? Paso número 3. Entonces aquí lo voy a colocar. Paso 3, yo voy a poner realizar ¿qué? Un análisis estático, ¿sí? Realizar un análisis estático del, en este caso, del bloque, ¿ok? Del bloque con masa igual a 250 kilogramos, porque esa es la masa, no es su peso, es la masa. Entonces, pues vamos a realizarlo, ¿ok? Por acá. Vamos a realizar el análisis estático del bloque. Ahorita ya nada más vamos a tomar aquí un dato que es la aceleración y vamos a enfocarnos ahora acá. Muy bien, aquí ya tengo en este caso la masa. El paso 3 me dice que debo de realizar un análisis estático del bloque con una masa de 250. ¿Cómo es realizar un análisis estático? Bueno, para realizar el análisis estático yo tengo que ver
todas las fuerzas que interactúan en donde, en la masa, y que me va a impedir el libre movimiento para poder mover la masa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que debo de calcular cuál es la fuerza necesaria para poder mover a esta masa en un ángulo de ¿qué? En un ángulo de montaje de 40 grados, sujeto ¿a qué? Sujeto a un coeficiente de fricción dinámica, o en este caso sería cinética, y la superficie de deslizamiento es de 0.30, ¿ok? Entonces, vamos a realizando ya el análisis estático por acá. Lo primero que yo estoy notando es que como tiene una masa que es de 250 kilogramos, me voy a poner el grupo, ahí está, de 250 kilogramos, entonces lo que yo estoy viendo es que existe una fuerza que va hacia dónde, que va hacia abajo, hasta ahí estamos bien, donde interactúa la aceleración de la ¿qué? La aceleración de la gravedad, hasta ahí estamos bien, donde interactúa la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Es bien lógico, ¿sí? Si tú pasas por alguna alcantarilla que no tiene tapa y quieres caminar sobre el espacio vacío, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a hundir, ¿no? Es por lógica. Entonces, o bien, si tú tienes un vaso sujetado con tu mano, ¿ok? En el aire y este vaso está lleno de agua, puede estar vacío, pero lo sueltas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tender a ¿qué? A caer. Si pones algo debajo del vaso, obviamente esto ya no va a caer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una fuerza totalmente vertical que vaya hacia dónde, hacia abajo, que va a llevar a la masa en ese qué, en ese sentido. ¿Hasta ahí estamos bien? Es de esa forma, de esa manera. ¿Lo vieron? ¿Es bien fácil o difícil? Es bien sencillo realizar esos tipos de análisis. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. A esta fuerza la vamos a llamar, por ejemplo, que sea su peso, peso W. Hasta ahí estamos bien. Su peso W. Porque únicamente está interactuando con la aceleración de la gravedad. No es lo mismo la aceleración que yo quiero que tenga. No, no es lo mismo. Esta aceleración será producida debido a la cantidad de fuerza que vaya a tener F para poder producir la aceleración que nosotros vamos a calcular. No es lo mismo con la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad va hacia abajo. ¿Esto hacia dónde va? Esto va hacia acá. Hasta ahí estamos bien. Y no es completamente igual. Ahora, bueno, voy a poner esto de acá. Ahí está. Entonces, asimismo, también como tenemos una fuerza que va totalmente hacia abajo, también tendremos otra fuerza que va hacia dónde? Que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no existiera el plano en el donde está situado, en este caso, la masa o el bloque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a tender a ¿qué? Va a tender a caer por acción de la ¿qué? Por acción de la gravedad. Entonces, como en primera instancia, cuando está en reposo, ¿sí? Por eso se llama análisis estático, porque está en reposo. Cuando ya está en movimiento, ahora ya será un análisis dinámico, ¿ok? Entonces, como está en reposo, si yo le quito este plano que tenemos en la parte de aquí, se lo quito, ¿qué es lo que va a pasar con la caja? Con el bloque, va a tender a seguir ¿qué? A seguir cayendo. ¿Hasta ahí estamos bien? Por esa razón tengo una fuerza vertical que va hacia ¿dónde? Que va hacia arriba. A esta fuerza vertical la vamos a llamar como, por ejemplo, fuerza número ¿qué? Fuerza número 1, por ejemplo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces aquí le voy a poner fuerza número ¿qué? Fuerza número 1, ¿ok? Fuerza número 1. ¿Quieres que lo proyecte, tocayo? ¿No está bien? Fuerza número 1. Y ahora, como tenemos una fuerza vertical que va, en este caso, va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Va hacia allá. Porque mantiene la caja en una determinada posición. ¿Qué quiere decir? Que, en este caso, la suma de esta fuerza más de esta fuerza y otra fuerza que voy a colocar van a mantener el bloque en reposo hasta que llegue la acción de una fuerza externa, que sería la fuerza de avance del vástago del pistón neumático. Entonces, hasta entonces se va a producir movimiento, que este bloque venga hacia dónde, hacia acá, y empieza a tener su movimiento conforme a
a la ecuación. ¿Hasta ahí estamos bien? De esa manera, ¿no? Es bien fácil, es bien simple. Entonces, también te dice acá que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie de deslizamiento es de 0.30. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir en este caso lo siguiente. Que el bloque, por ejemplo, ¿qué es el coeficiente de fricción cinética o coeficiente de fricción estático? Lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que, por ejemplo, cuando tú quieres mover un mueble, eso ya se los había explicado, cuando tú quieres mover un mueble, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un instante en el que vas a hacer realizar más fuerza de lo normal. A lo mejor no lo percibes tanto, pero si te pones a analizarlo, lo vas a sentir la fuerza, que a lo mejor, si tú pones una fuerza gradual a la hora de mover un sillón, ¿qué quiere decir? Empiezas con poquita fuerza, después poco a poco le vas subiendo ¿de qué? De fuerza, hasta que vas a lograr empezar a mover el bloque. ¿Esto debido a qué? Debido a la acción de de esta fuerza que tenemos en ¿dónde? En la parte de acá. Y también debido al coeficiente de fricción estática y cinética que nosotros vamos a tener a la hora de que cuando está en reposo, lo movemos tantito y ahora sí podemos seguir aplicando la misma fuerza, una fuerza constante, y ahora ya sería más fácil mover en este caso el sillón. ¿Hasta ahí estamos bien? Como ya voy encarrerado, por así llamarlo, entonces ya es mucho más fácil moverlo. Entonces, por esa razón, yo aquí tengo un coeficiente de fricción que cinética. ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí lo voy a colocar por acá y esto en donde, por acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, voy a ponerlo como grupo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar fuerza por coeficiente de qué? Fuerza por coeficiente de fricción. ¿Así estamos bien? Ahí está. Fuerza por coeficiente de fricción. Ahí está. Aquí lo voy a ¿qué? Lo vamos a colocar. Vamos a colocarlo aproximadamente. Ahí está. ¿Ok? Fuerza por coeficiente de fricción. Entonces aquí ya tenemos las fuerzas que están interactuando acá. Ahora, cuando la fuerza, yo ya lo he calculado, o la fuerza empuje el bloque, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que esta masa se va a desplazar hasta otro hacia otro punto, donde ya va a empezar a realizar su movimiento de acuerdo a la ecuación nosotros tenemos acá, ¿ok? ¿Sí? Este es el movimiento de la caja, o se quiere que tenga ese movimiento. Entonces, esto pues ya sería igual a ¿cuánto? Esto ya va a ser igual, ¿sí? En este caso, toda la suma de todas esas fuerzas va a ser igual a ¿cuánto? A una masa multiplicado por la aceleración, porque es la masa del bloque multiplicar, y en este caso accionado o movido, puesto en marcha por la fuerza F, tendrá una ¿qué? Una aceleración determinada. Entonces lo que yo voy a tener aquí sería masa, ¿por qué? Por aceleración. Pero esto respecto a qué eje? Respecto al eje ¿qué? Respecto al eje X. ¿Ok? Respecto al eje X. Por esa razón. Entonces, de esa manera, ¿no? Es bien sencillo, es bien facilito. Ya está. Entonces aquí ya tenemos nuestro análisis estático. Ahora, como ya tenemos nuestro análisis estático, ya podemos pasar al siguiente ¿qué? Pues al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso que consistirá pues en algo bien simple. Voy aquí a ponerle como grupo, ahí está. Y vamos a ponerlo por acá. Aquí voy a escribir, por ejemplo, paso número ¿qué? Paso 4. En este caso sería, por ejemplo, calcular el peso del bloque. ¿Ok? Calcular el peso del bloque. Yo sé que el peso va a ser igual a masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso, o bien, vamos a ponerla acá arriba. Entonces, el peso va a ser igual, o tenemos que peso W va a ser igual a la masa, que son de 250 kilogramos,
kilogramos multiplicado por ¿cuánto? Por la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos elevados al ¿qué? Segundos elevados al cuadrado. Entonces tenemos que el peso va a ser igual a ¿cuánto? Pues, a ver, aquí lo vamos a poner. 250 multiplicado por 9.81. Y ya nos daría en este caso un valor de 2.452.5. 2.452.5, ¿ok? Kilogramos por metro de segundos al cuadrado, en este caso ya son ¿qué? Ya son newtons. Ahora ya podemos pasar al siguiente, ¿qué? Siguiente paso, vamos a llamarle paso 5, por ejemplo, y vamos a nombrarle de la siguiente forma. Calcular la fuerza por coeficiente de fricción, ¿ok? A la fuerza por coeficiente de fricción yo lo voy a llamar de la siguiente manera. Vamos a escribir que fuerza por coeficiente de ¿qué? Coeficiente de fricción va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, en este caso, ya a ¿qué? Pues al coeficiente de fricción, mu subíndice K, multiplicado por una fuerza. En este caso es la fuerza que está situada ¿en dónde? En el plano. ¿Por qué en el plano? ¿Cuál es la fuerza que está situada en el plano? Es esta fuerza 1, ¿sí? Es la fuerza número 1 que tenemos en la parte de acá, ¿sí? Esa es la fuerza que está situado en el plano. Esto de aquí, la que sostiene en este caso, o la que está sosteniendo o permitiendo y poniendo en una posición neutra a ¿qué? A la masa, la que la está cargando, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, aquí yo voy a multiplicarlo por ¿quién? Por F1. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, voy a quitar esto de acá. Continuamos por acá. Entonces, yo tendría que sería la fuerza. ¿Por qué? Por coeficiente de fricción cinética, que va a ser igual a mu subíndice K. ¿Cuánto vale mu subíndice K? Mu subíndice K te dice que es de 0.30. Entonces, yo aquí voy a escribir 0.30 multiplicado por la fuerza número ¿qué? Por la fuerza número 1. Hasta ahí estamos bien, por la fuerza número 1. Hasta ahí lo voy a dejar porque la fuerza número 1 no conozco su valor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya aquí vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Paso número ¿qué? Paso número 6. Y aquí lo voy a poner calcular. Calcular en este caso, vamos a ponerle como calcular o bien realizar suma de fuerzas en el eje, ¿qué? En el eje X. Entonces aquí yo voy a ponerle, por ejemplo, suma de fuerzas en el eje ¿qué? En el eje X, ya te daría igual a cuánto. En este caso no sería igual a cuánto, no sería igual a 0. ¿Por qué no es igual a 0? Porque la fuerza, en este caso que yo tenga en la parte de acá, le voy a dar un grupo. ¿Okay? Esta fuerza que va hacia abajo, esta fuerza vertical que va hacia arriba, con el coeficiente de fricción en la parte de acá, cuando yo le aplique la fuerza F, va a producir un movimiento. Entonces ya no se mantendrá totalmente estático. ¿Qué quiere decir estático? Va a estar en reposo, donde la suma de todas sus fuerzas van a ser iguales a 0. Aquí no sería igual a 0, porque lo que yo voy a producir es que esta masa se mueva, que esté en la parte de aquí y se mueva. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, por eso no sería igual a cuánto, no sería igual a 0. Entonces, yo aquí lo voy a poner que la suma de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué vamos a obtener ahí? Masa por la ¿qué? Masa por la aceleración. Recordar que aquí nos decía, determine la fuerza que se aplicó para obtener la aceleración del inciso A. ¿Qué aceleración se obtuvo en el inciso A? En este caso, para el inciso A fue de 228 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, aquí por esa razón tengo que es la masa multiplicado por la aceleración que nosotros calculamos en donde, acá. ¿Sí? Continuamos por aquí. Voy a ponerlo aproximadamente por acá.
Y bien, ¿cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Pues la primera fuerza que tenemos es esto de acá, esto de aquí. Si esto continúa aproximadamente por acá, y esto de aquí es el eje X y esto de acá es el eje Y, ¿en dónde se sitúa en este caso esa fuerza? Se va a situar en el cuarto en el cuarto cuadrante. Eso es básico, eso ya ustedes lo deben de saber a la perfección, ¿ok? La fuerza sigue su trayectoria por acá. Aquí dibujamos, por ejemplo, un plano cartesiano. Este ángulo que tenemos en la parte de aquí sería el mismo ángulo que tendríamos en la parte de acá. Entonces voy a escribir que en este caso sería, voy a borrar esto primero, porque no se ve así. La primera fuerza sería que la fuerza F va a estar multiplicado por ¿quién? Por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de 40. ¿Hasta ahí estamos bien? Esa es la primera fuerza que yo tengo en ¿dónde? En el eje X. ¿Ok? Únicamente lo estoy llamando simplemente F y ya está. ¿Qué otra fuerza tenemos en el eje X? Bueno, la fuerza esta W, como va totalmente hacia abajo, pues se desplaza sobre el eje de la Y. Este se desplaza totalmente sobre el eje de la Y también, pero va hacia arriba. Este sí se desplaza sobre el eje de las ¿qué? De las X. Entonces, acá yo le voy a colocar que sería, como va hacia el eje de las X negativas, va hacia el negativas, entonces voy a escribir menos la ¿qué? Menos la fuerza, ¿por qué? Por coeficiente de ¿qué? De fricción cinética, que va a ser igual ya a la masa por ¿quién? A la masa por la aceleración. En este caso, pues ya sustituimos valores, que sería F multiplicado por el coseno, en este caso, ¿de cuánto? De 40 menos, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción, aquí calculamos y nos dio 0.30 por ¿cuánto? 0.30 por F1, 0.30 multiplicado por F, ¿qué? F1. Y esto ya sería igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 250 kilogramos multiplicado por la aceleración que quiero que tenga. ¿Cuál es la aceleración que quiero que tenga? Acá. Aquí lo hemos calculado. 228 metros sobre segundos elevados al ¿qué? Al cuadrado. Entonces, aquí lo voy a colocar como que, como 228 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 40 menos 0.30 multiplicado por la fuerza número 1, que va a ser igual, multiplicamos 250 por 228 y ya nos da un valor de ¿cuánto? De 570, ¿qué? 570,000. Entonces aquí lo voy a colocar como, perdón, aquí le puse un 2 de más. Ahí está, 250 por 280, que sería en cuánto, 70,000. Entonces aquí voy a ponerle 70, ¿qué? 1, 2, 3, 70,000 newtons, ¿ok? 70,000 newtons, ya está. Esa es la fuerza. A esto yo lo voy a llamar, por ejemplo, ecuación 1, y ya está, ¿ok? Ecuación número 1. Ahora vamos al paso número ¿qué? Vamos a realizar el paso número 7, por ejemplo. Aquí le voy a poner su contornito. Ahí está. Vamos a realizar el paso número 7. Lo voy aquí a escribir. Paso 7. Y lo voy a escribir como de la siguiente manera. Realizar, en este caso, realizar suma de fuerzas. ¿En qué? En el eje Y, ¿sí? Realizar suma de fuerzas en el eje Y. ¿Cómo sería? Sería, nuevamente, suma de fuerzas en el eje Y, pero estas sí van a ser iguales ¿a cuánto? Sí van a ser iguales a 0. ¿Por qué? Porque el movimiento que tiene la masa es sobre el eje de las X, no es hacia abajo, es sobre el eje de las X. ¿Sí estamos bien? Que después tendrá un movimiento representado por esta ecuación, eso ya es aparte. Pero en primera instancia, para poder romper el peso del bloque, el peso que va hacia arriba con una fuerza vertical o la fuerza vertical que va hacia arriba y el coeficiente de fricción cinética, para romper eso, yo tengo que calcular esta fuerza F, ¿ok? Eso ya es aparte. Entonces, continuamos acá.
¿Cuáles son las sumas que hay en el eje de las y? Bueno, si yo realizo un análisis de esto, pues yo ubico que esto se va a encontrar en el cuadrante número 4. Obviamente, como va a ser sobre el eje de las y son negativas en ese cuadrante, entonces aquí voy a escribir que sería menos ¿cuánto? Menos la fuerza F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Multiplicado por el coseno de 40. ¿Qué otra fuerza tenemos en el eje Y? Por ejemplo, la fuerza número 1, que va hacia dónde? Que va hacia arriba. Hasta ahí estamos bien. F1 va hacia arriba. ¿Hacia qué eje va? Hacia el eje de las X positivas. Hasta ahí estamos bien. Entonces aquí le voy a poner más F ¿qué? F subíndice 1. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, el peso W va hacia dónde? Hacia abajo. Como va hacia abajo, va hacia el eje de las X, de las Y negativas. Entonces aquí le voy a poner menos W. ¿Qué va a ser igual a cuánto? Que va a ser igual en este caso a 0 ya. Entonces aquí ya nos tenemos la fuerza. Tenemos la suma de fuerzas en el eje Y. Entonces sería menos la fuerza F multiplicado por, multiplicado en este caso ahora sería por quién, perdón, aquí sería por, no es coseno, aquí es seno, ¿sí? Aquí es seno, recuerden que va ahora es sobre el eje Y. Entonces sería seno de cuánto, de 40 más la fuerza número ¿qué? La fuerza número 1 menos el peso W. ¿Cuánto vale el peso W? Aquí lo habíamos calculado, que son de 2.452.5, que 0.5 newtons. Entonces aquí lo voy a colocar. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Pues ya va a ser igual a 0. Despejamos la ecuación, por ejemplo, está negativo, pasa positivo de este lado, y me quedaría como que menos F multiplicado por el ¿quién? Por el seno de cuánto? De 40 más la fuerza número ¿qué? Número 1, que va a ser igual allá a 2.452.5 newtons. Y a esto yo lo voy a llamar como una ecuación número ¿qué? Una ecuación número 2, ¿ok? Una ecuación número 2. Entonces, ¿en qué consistirá tu paso o tu paso casi final? Porque todavía no hemos terminado. O sea, aquí lo voy a poner, por ejemplo, paso 8, ¿no? Sería resolver simultáneamente la ecuación 1 y 2, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la ecuación número 1, aquí está, ustedes ya saben resolver sistemas de ecuaciones, lo pueden ya llevar en métodos numéricos, entonces pueden utilizar hasta métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones y ya está, hasta ahí estamos bien. Yo me voy por algo básico, que ya ustedes deben de saber, por ejemplo, por el uno es de física, creo, entonces ya lo deben de conocer a la perfección. Otro les di álgebra lineal, entonces no hay tanto problema por eso. No me voy a no voy a batallar tanto aquí. Por ejemplo, de la ecuación número 1, que es esto de acá, de la ecuación número 1 voy a despejar, no, de la ecuación número 2, ¿sí? De la ecuación número 2 voy a despejar F1. Entonces yo voy a tener que F subíndice 1 va a ser igual a está negativo, pasa positivo del otro lado. Entonces sería 2.452.5 newtons más, en este caso, la fuerza F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 40 newtons. Hasta ahí estamos bien y ya está. Ahora lo que yo voy a hacer es sustituirlo en la ecuación número ¿qué? En la ecuación número 1. Entonces la ecuación número 1 es esto de acá. Hasta ahí está muy bien. Esa es la ecuación número 1. Entonces yo voy a tener que es F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 40 menos 0.30 multiplicado por ¿cuánto? Por F1. ¿Sí? ¿Cuánto vale F1? F1 aquí ya lo calculamos y es todo este ¿qué? Es todo este valor. Entonces aquí lo voy a colocar. Hasta ahí estamos bien. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 70.000 newtons. Ahí está. Entonces, aquí ya factorizando todo lo demás, por ejemplo, esto que está negativo, lo voy a mandar positivo del otro lado. Esto que son términos comunes, en la parte de aquí, los voy a mandar del otro lado. ¿Ok? Aquí me falta ponerle, en este caso, aquí es seno, aquí, bueno, aquí le estoy poniendo coseno, es seno. Seno, aquí me estoy equivocando. Seno, aquí es seno. Entonces sería F multiplicado por ¿cuánto? Por, en este caso sería coseno de ¿cuánto? Coseno de 40
coseno de 40, después tendríamos que sería menos por más menos, ¿cuánto? 0.30 multiplicado por el seno de ¿cuánto? Por el seno de 40, que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 70.000 newtons, y si está negativo del otro lado pasaría positivo. Multiplicamos en este caso 0.30 por 2.452. Aquí escribimos 0.30 por 2.452.5. Y ya nos daría, en este caso, 735.75. 735.75 newton. Ya está. ¿Ok? Aquí está el menos por el más, menos 0.30 por seno de 40, aquí está. Y la F lo factorizo, que es esto de acá, está acá afuera. Entonces, de tal manera que ahora F va a ser igual a ¿cuánto? Si esta parte de aquí está multiplicando, ¿a quién? A F lo voy a pasar dividiendo de este lado. Entonces, aquí escribimos 70.000 más 735.75 serían 70.735.75, ¿qué? 75 newtons. ¿Y esto dividido entre cuánto? Pues entre coseno o coseno de cuánto, coseno de 40 menos 0.30 multiplicado por cuánto, por el seno de 40. Ahí está, ¿sí? De esa manera sencilla y que más simple. Está multiplicando y pasa dividiendo de este ¿qué? De este lado, ¿no? Es bien fácil, es sencillo o no, es bien sencillito. Muy bien, entonces continuamos por acá. Tendríamos que en este caso la fuerza F va a ser igual, sustituimos en la calculadora, aquí, y escribimos símbolo de la división, serían 70.735.75 dividido entre ¿cuánto? Entre coseno de ¿cuánto? Coseno de 40 menos, aquí sería 0.30 multiplicado en este caso por el ¿qué? Por el seno de ¿cuánto? Por el seno de 40. Será un paréntesis, otro paréntesis y, a ver, creo que le puse un paréntesis de más. A ver, vamos a verificar. Coseno de 40 menos 0.30. 0.30, 1, 2 paréntesis, son 3 paréntesis. 1, 2 y me falta un paréntesis. Ahí está. Y ya nos da un valor de ¿cuánto? De 123.403. Entonces, no. 123.403. Entonces aquí lo voy a poner 123.403. Punto ¿qué? Punto 2502. Punto 2502 newtons. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la fuerza F, ¿no? Ya tengo la fuerza F. Que yo sé que en este caso la fuerza F va a ser igual a ¿qué? A tu fuerza de ¿qué? Tu fuerza de avance, ¿sí? A tu fuerza de avance. Entonces aquí ya tengo la fuerza de ¿qué? De avance. La fuerza de avance se mide en newtons y la fuerza F en qué se mide en newtons también. Entonces ya tendría la fuerza de avance necesaria para poder romper y poner la masa en movimiento, y todavía falta calcular en este caso a una determinada ¿qué? A una determinada 228 por 250, ¿por qué por 250? ¿Yo por cuánto lo multipliqué? A ver, si lo multipliqué, ¿no? A ver, 228 por 250. Yo le puse 70.000, ¿no? Bueno, ahorita lo modificamos acá, no hay ningún problema. Borramos esto, le ponemos el 5. No hay ningún problema. Esto nada más lo corregimos acá. Lo corregimos acá. Ahí está. Lo corregimos acá. No hay ningún problema. Y lo ponemos también acá. Y en lugar de 70.000, aquí serían 50 y qué? 57.775.75. Y obviamente en la parte de acá, pues simplemente modificamos, ¿no? Es algo bien sencillo.
Es algo básico esto. Para arriba, aquí lo vamos a poner, vamos a borrar esto, 5, 7, ahí está. Son 100.723. 100.723.8801. Ahí está. 100.723.8801. Ahí está, ya con el valor ahí corregido. Y ya está, ¿no? Verificamos si nada más fue en esa parte de ahí. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la fuerza de ¿qué? La fuerza de avance. ¿Qué más te piden calcular? Así ya fue el inciso C, el inciso B. Ahora vamos a determinar el inciso D. Determina el diámetro del émbolo adecuado. Después vamos a verificarlo con el diagrama de ¿qué? De presión y ¿qué más? Y fuerza. Pues bueno, vamos a poner otro pasito por acá y vamos a escribirle, por ejemplo, paso 9. ¿Sí? Paso 9. Y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Calcular el diámetro del émbolo. Calcular el diámetro del émbolo. Recordar que la presión del ¿qué? Del aire es igual a ¿cuánto? ¿De cuánto le dice que sería la presión? Acá se los he colocado. A ver, no los coloqué la presión, ¿verdad? Determina el diámetro del émbolo adecuado. Por acá no les puse la presión de aire. Verificarlo con el diagrama de presión, fuerza, un bloque de 150 gramos, no les he puesto el aire, entonces. Bueno, aquí se los voy a poner, no hay problema. La presión del aire, la tarea era de 6 bar, bueno, la presión del aire es de, ¿cuánto me dijo por aquí? Dice 6 bar, muy bien. Es de 6 bar, muy bien, 6 bares. Entonces aquí tenemos la presión del aire, que son 6 bares. Vamos a utilizarla acá. Entonces aquí serían 6 bar. Muy bien, la fórmula, no, como nosotros sabemos que fuerza va a ser igual a tener a la misma fuerza de ¿qué? De avance. Entonces, aquí tendríamos que la fuerza de ¿qué? De avance les dice, ¿qué les dice la fuerza de avance? O la fórmula de fuerza de avance, que va a ser igual a la ¿qué? A la presión del ¿qué? Del aire, que va a estar multiplicado por la división del producto de ¿quién? De pi por el diámetro elevado al cuadrado, dividido entre ¿cuánto? Entre 40, para que ya te den milímetros, en este caso. Ahora, pues vamos a despejar D. Si esta parte de aquí está, bueno, esto de aquí está multiplicando, pasan dividiendo de este lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. De tal manera que ahora te quedaría la D cuadrada, que es igual a 40 por F, dividido entre P multiplicado por ¿cuánto? Por pi. Le sacamos raíz cuadrada y le sacamos raíz cuadrada del otro lado, pues ya nos quedaría que en este caso D va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada, y ya lo estoy despejando mentalmente, ¿de cuánto? De 40 multiplicado por ¿cuánto? Por la fuerza de ¿qué? Por la fuerza de avance, ¿entre cuánto? Entre pi multiplicado por la ¿qué? Por la presión del ¿qué? Por la presión del aire. ¿Hasta ahí estamos bien? De esa manera. Entonces el diámetro va a ser igual a ¿cuánto? A ese QRT de ¿quién? De 40 multiplicado por la fuerza de avance. ¿Cuánto tenemos de fuerza de avance? Aquí está la fuerza de avance, que sería este de acá. Vamos a colocarlo aquí. Ahí lo vamos a colocar. En este caso serían ¿qué newtons? Entre pi multiplicado por la presión del aire, que en este caso son 6 bares. Entonces tenemos que D va a ser igual a ¿cuánto? Sustituimos en la calculadora. Ahí está. A ver. Símbolo de la división, que serían 40 multiplicado por 100.000. 100.723.8801 dividido entre pi, que multiplica a 6.
Y ya nos daría un diámetro del émbolo de ¿cuánto? De 462.3231. 432 punto ¿qué? 462, perdón. 462.3231. Punto 3231. En este caso serían ¿qué? Milímetros. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces ya tenemos resuelto todos los incisos. Ahora únicamente vamos a ¿qué? Vamos a ordenarlos, ¿sí? Como todo buen ser humano. A ver, todo buen estudiante. Vamos a ordenarlo por acá. Dice, determine la velocidad de aceleración cuando t es igual a 4 segundos. La velocidad que tuvimos en la parte de acá, ¿de cuánto fue? ¿De cuánto fue? Fue en el paso número 2. Velocidad. Aquí está la velocidad. Pues aquí lo voy a colocar. Velocidad es esto de ahí. Después, ¿qué fue lo que obtuvimos? Aceleración. ¿Cuánto fue de aceleración? Aquí está aceleración. Excelente. Entonces aquí lo voy a colocar. ¿Y cuánto fue de posición? La posición te dice que fue de menos, ¿cuánto? Menos 66 metros. Menos 66 metros. Ya está. Determine la fuerza de avance del actuador y la velocidad de accionamiento que se aplicó para obtener la aceleración del inciso A. Para obtener la fuerza y producir una aceleración de 228 metros sobre segundos al cuadrado, nosotros tuvimos que utilizar, o bien, se tiene que utilizar una fuerza, que es esto de acá, que es igual a la que, a la fuerza de qué, a la fuerza de avance del actuador. Después, determine el diámetro del émbolo adecuado, verificarlo. Vean, aquí todavía no hemos terminado exactamente. Vamos a escribir acá como nuestra respuesta preliminar. Voy a poner aquí, respuesta preliminar, ¿ok? Respuesta preliminar. Tenemos que el diámetro, en este caso del qué, en este caso del émbolo, ahí está, aquí lo voy a poner el símbolo, ¿cómo se llama este símbolo? Nombre está bien largo. El émbolo va a ser igual a ¿cuánto? A 462.3231 milímetros. Esto fue respuesta preliminar de acuerdo a los cálculos, ¿sí? De acuerdo a los cálculos empleados, ¿sí? Ahí está. Entonces, todo este procedimiento que nosotros realizamos, todo esto de acá que ustedes están viendo, que realizamos únicamente fue para contestar los incisos, pero todavía no hemos acabado. Todavía no hemos acabado. ¿Qué es lo que normalmente ustedes harían en su examen? ¿Ok? A ver, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9. Si se dan cuenta, son cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Es más de lo mismo, ¿no? Ya si no se pusieron a estudiar, no se pusieron las pilas, bueno, pues ya es de cada quien. ¿Sí? O si decidieron copiar en lugar de aprender, pues ya ustedes saben, muchachos. Pero esta vez no voy a perdonar a nadie, muchachos, porque son cosas un poquito críticas, estos de acá. Cosas delicadas, estos de aquí. Profe, profe, Ande. es que le iba a pedir si cuáles son los de esto para lo de las prácticas que hay que comprar. Ahorita yo les digo. Vamos a terminar este ejercicio primero. Muy Ah, bien. Ahora ya tenemos esto de aquí, dice determine la velocidad, la aceleración, cuando t es igual a 4 segundos, bueno, determine la fuerza de avance del actuador y velocidad de accionamiento. Bueno, ya está. En el inciso C nos dice verificarlo con el diagrama de presión-fuerza. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque debemos de verificar que el fabricante pues tenga ahí sus ¿qué? Tenga disponibilidad, ¿no? Vamos a verificarlo entonces de acuerdo al diagrama. Recordar la presión, ¿de cuánto fue? 6 bares, ¿no? Creo que el documento se llama TECH. TECH Info, creo. A ver. Es este de acá. Y
vamos en el diagrama presión-fuerza. Aquí está el diagrama de presión-fuerza, que de igual manera lo podemos ver en las pues en las tablas. Vamos a poner pantalla completa. Aquí está. Tenemos aquí la fuerza, en este caso la fuerza nada más hasta 100.000, ¿sí? 100.000 nada más. ¿Y diámetros hasta cuánto? Hasta 400 nada más, ¿sí? Hasta 400. 100.000 hasta 400. Verificamos en la parte de acá. Y vean, ¿de cuánto es la fuerza? De 100.700, ¿qué? 7.723. Entonces, aquí en el diagrama de presión-fuerza, tenemos hasta 100.000 nada más. 100.000 hasta aquí. Con un diámetro del émbolo que serían 100, 200, 300, 400. ¿Ok? 400. Vamos a utilizar la otra tabla, que es esto de acá. Pero vean, si yo quiero utilizar un sistema neumático para ello, entonces yo tengo que ponerle, ¿qué? Ponerle, en este caso, un ¿qué? Aumentarle la presión. ¿Por qué? Tengo que aumentar la presión, porque por ejemplo, aquí en 6 bares ya no me da para más, ¿sí? En 6 bares ya no me da para más fuerza. Y aquí está, a ver, voy a ponerle donde está en 6 bares, aquí está 6 bares. Este de aquí son los 6 bares. Y el diámetro del émbolo adecuado sería que son de 400. Aquí nada más llega hasta ¿cuánto? Hasta 320. Y te da menos de la mitad de la fuerza que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Acá. Nuevamente, diámetro del émbolo. Aquí sería ¿hasta cuánto? Hasta 320, ¿sí? 320. Si yo quiero poner mi sistema neumático, sería hasta 320 milímetros, lo que en este caso el fabricante de Festo, tiene la disponibilidad, 320 milímetros, que son aproximadamente, ¿cuántos? 30 punto qué. 30, bueno, así son 32 centímetros de diámetro aproximadamente. ¿Ok? Pero tienes que aumentarle más la presión neumática, ¿sí? Más la presión neumática. En este caso, pues nos iríamos por esto de acá, ¿sí? Esto de aquí. Porque hasta aquí nada más tengo 100.000, acá tengo 109.000, ¿sí? 109.000 newtons. 109.000 newtons. Y en el problema que tenemos acá nos dice que es de 100.723. Y aquí nada más tengo 101.000. Ah, sí la hace con este de acá. Con el 101.000 newtons sí la hace. Entonces, lo que nosotros escogeríamos sería este de acá. ¿Sí? De acuerdo al fabricante, porque el fabricante ya no dispone, en este caso, un émbolo con un diámetro de 422. ¿Sí? Ya no dispone ahí el señor del fabricante. Entonces ya veamos, vean, aquí ya tenemos a una presión diferente, ¿sí? La presión que nosotros utilizamos de acuerdo a los cálculos fue de 6 bares. Entonces, ¿qué es lo que pasa qué es lo que pasa o qué es lo que yo debo de hacer cuando tengo esta situación? Bueno, yo voy a escribir acá, de acuerdo al inciso C, de acuerdo, al diagrama de presión, fuerza, de acuerdo al diagrama de presión, fuerza, se recomienda
que la instalación del aire comprimido, se recomienda que la presión de aire sea de, ¿cuánto? De 14 bar. De 14 bar. ¿Sí? Ya de 14 bar. Para ocupar un émbolo con diámetro de, para ocupar un émbolo con diámetro de, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí nos marca de 320 milímetros. 320 milímetros y con una fuerza de avance de ¿cuánto? De 101.000 newtons. 101.000, mil ¿qué? Newtons. ¿Ok? 101.000 newtons. Muy bien. Entonces, esto de acá es mi respuesta que ahora sí ya terminé. Ya es mi respuesta final. ¿Sí? Ahora sí ya terminé. ¿Sí? Ya terminé acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es bien simple o no? Está bien sencillito, ¿va? No tiene nada de complicación por acá. ¿Sí? Ahora ya terminamos.